Listo, equipo. Nuevamente, buenos días a todos. Creo que todavía no es buenas tardes a ninguno de los países que nos estaban comentando. Buenos días o buenas tardes si hay alguno por ahí que el horario ya está pasadito del mediodía. Me da mucho gusto saludarlos y sobre todo ver también nombres conocidos con personas que hemos coincidido en sesiones anteriores y en webinars anteriores. Recuerden que estos webinars son recurrentes y con la intención justamente de acercarnos a ustedes y acercarles este conocimiento constante de la suite desde diferentes puntos de vista, desde diferentes tipos de soluciones. Entonces, nos encanta que nos puedan acompañar, que nos puedan hacer este espacio en su agenda, sabiendo que de repente la agenda pues suele ser muy apretada, que se den estos minutitos para platicar y para ver justamente temas de acuerdo a su solución, ¿vale? El día de hoy vamos a ver un tema también muy interesante, que es sobre la gestión de comunidades y el manejo de crisis. Seguramente la mayoría de ustedes está muy familiarizado con la parte de community management, el cómo responder, el cómo llevar a cabo los reportes. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso sobre esto y ahora lo vamos a enfocar, vamos a agregar una visión adicional que es justo cómo podemos llevar a cabo el manejo de crisis, cuáles son las fases del manejo de crisis, cómo nos ayudan justamente la tecnología para llevar a cabo el manejo de crisis y adelantarnos o ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Porque sabemos que a través del manejo de crisis o cuando se presenta una crisis, pues es una carrera contra el tiempo, tratando de amortiguarla lo más posible y que pues los daños también sean lo menos posible, ¿no? Muy bien, equipo. Entonces, pues vamos a dar inicio. Nuevamente, para los que no me conocen, no tenemos el gusto. Bueno, mi nombre es Scarlett Castro, yo estoy como onboarding manager en Amplify y me da muchísimo gusto acompañarlos en esta sesión. Siempre trato de hacerles como este friendly reminder de las caritas que nos acompañan, sobre todo, tal vez no en esta sesión, pero que los acompañan a ustedes en su día a día, que son justo sus Customer Success Managers. Seguramente alguno de estos nombres les sonará, ya sea Pau, Daniela, Ricardo, Miguel, Rodrigo, forman parte de nuestro equipo de Customer Success Managers en Latinoamérica y llevan a cabo pues diferentes cuentas como ustedes. Entonces, insisto, creo que alguna de estas caritas o alguno de estos nombres les sonará porque son su contacto directo en Amplify. Y si, por ejemplo, el día de hoy, que vamos a hablar también de soluciones, por ejemplo, como listening, si de repente detectan que esta tecnología no la tienen en su plan y si están interesados en conocer un poquito más a fondo sobre la misma, por favor no duden en acercarse justamente a sus Customer Success Manager, a su Customer Success Manager, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a entrar en materia. Y esta sesión está enfocada y también es un pequeño guiño de agradecimiento hacia todo el equipo de agentes que está enfocado a el seguimiento y el manejo de las comunidades, porque me encontré esta frase muy bonita, y que justo es para reconocer esta gran labor que hacen, porque ellos están como en la primera fila, ¿no? Al borde del cañón, ¿no? Interactuando con nuestros usuarios. Entonces, ¿quién necesita un superhéroe cuando tenemos un community manager? Bueno, porque ellos justamente nos ayudan a darle la vuelta a muchas conversaciones y sobre todo son pues un elemento súper estratégico cuando se trata de hablar con nuestras comunidades, ¿no? Adentrándonos un poco, queremos también reconocer esta importancia de los community managers y cuáles son las actividades claves en las que funge este rol dentro de los equipos, sobre todo cuando, por ejemplo, queremos mejorar la satisfacción del cliente. Radica la importancia también en fortalecer la reputación de la marca y hacerla incluso más humana, a fomentar la participación y el engagement o el compromiso también con nuestros usuarios. Nos ayuda a resolver conflictos y problemas. De repente nos topamos justo con
este tipo de comentarios, ¿no? Ahorita estoy utilizando como referencia a la marca Doritos. Me encontré este ejemplo que es muy bueno y de esto se trata la importancia de un community manager y del community management dentro de las marcas. Una usuaria puso cosas que odio en la vida, Doritos Nacho, y empezó a interactuar Doritos diciendo como, "Tss, y ellos te adoran, ¿no?" La usuaria empezó a responder como, perdón, el olor me mata, y Doritos me puso, tú me matas suavemente con tu tweet, espera, esa es una canción, y ya pues, ajá, ya me encanta, ¿no? Entonces, ¿cómo se le da la vuelta a una conversación que empezaba siendo negativa, con un poco de humor y con un poco de creatividad por parte del community manager para totalmente cambiarla y tornarla positiva, ¿no? De eso se trata y no nada más cuando no nada más se trata de interactuar cuando el comentario es positivo, sino incluso ver de qué forma podemos sembrar esta parte creativa y darle la vuelta a una conversación que empieza siendo negativa para poder cambiarla, ¿no? Seguramente los equipos, pues en el día a día se están enfrentando a este tipo de comunicación y sobre todo cuando se le da esa confianza a los community managers para que puedan ser creativos bajo obviamente una umbrella, ¿no? Un paraguas de comunicación de marca, de tono, de personalidad en la marca. Cuando se capacita y cuando se le da esa libertad, pues tenemos también este tipo de resultados, ¿vale? También cuando de repente tenemos mucha libertad y se pierden los valores, se pierde la identidad de marca, podemos llegar al otro extremo, ¿no? Cuando incluso un mal comentario del community manager pues puede tornar también una conversación o puede detonar incluso una crisis, ¿no? Entonces, la importancia del community manager justo está en esto, en centrarnos y tener siempre como esta labor en equipo, que ellos estén súper capacitados y que también les demos herramientas suficientes para que posteriormente pues ellos tengan la libertad de llegar a hacer esto sin caer en el otro extremo, ¿no? Que incluso una mala gestión, un mal comentario pueda tornarse también en una crisis de marca. Y justo vamos a hablar un poquito más de cómo mitigar las crisis y las situaciones delicadas, que esto también nos ayuda justo la parte de community management y seguramente alguno de ustedes de los que nos acompaña en la sesión se ha enfrentado a este tipo de crisis. Entonces la intención es, como al principio lo veíamos, cómo podemos gestionar a nuestra comunidad y cómo podemos adelantarnos a las partes o cuando se detona justamente una crisis de marca a través de redes sociales. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿cómo se ve Community Management y Amplify? ¿Vale? Estábamos hablando justo de la importancia de el Community Manager y la importancia de su rol dentro dentro de los equipos de marca. Bueno, los diferentes pasos en los que se divide el manejo de la comunidad dentro de Amplify son básicamente tres. Principalmente el tema del setup, porque si no tenemos un setup adecuado, no vamos a poder llevar a cabo las actividades de community management. Parte número dos, el uso de los filtros y el uso del módulo como tal de community para empezar a responder hacia nuestros usuarios, poder etiquetar incluso los diferentes mensajes que nos llegan por parte de nuestros usuarios. Y parte número tres, medir justamente estas diferentes conversaciones que nos están llegando y empezar a evaluarnos, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento de esta conversación? ¿Cuánto tiempo nos está llevando contestarle a un usuario? ¿Podemos mejorar ese tiempo? ¿Quiénes son los que están contestando más de mi equipo? ¿Cuál es el tipo de conversación que más se detona cuando los usuarios nos mandan un mensaje? Ese tipo de análisis también lo podemos hacer a través de Amplify. Entonces, vamos a dar un pequeño repaso sobre estos tres pasos y posteriormente vamos a hablar sobre el manejo de crisis, ¿vale?
Entonces vamos a verlo justamente dentro de la suite. Vamos a estar navegando entre la presentación y entre la suite. Muy bien. Entonces, partiendo de... perdónenme que era en esta suite. Muy bien. Es una suite interna. ¿Dónde es que podemos llevar a cabo el primer paso, que es el setup? Ok. La parte de setup, recordemos que la vamos a encontrar en la parte de settings, en nuestro menú principal, justamente hasta el final. Muy bien. Dentro de settings, recordemos que tenemos diferentes pestañas. La primera donde nos vamos a dirigir es esta que dice Notifications. Dentro de Notifications, recuerden que ustedes pueden tener diferentes notificaciones o pueden activarlas o desactivarlas de forma individual por cada uno de sus usuarios o de su usuario más bien, particular. Ok, tenemos notificaciones hasta el final que hablan sobre todo del tema de community, cuando se me asigna un post, cuando se me menciona en una nota interna y bueno, los demás son sobre todo relacionados hacia la parte de publisher. Los que están enfocados mucho más a la parte de community, si son los primeros dos, que es cuando me asignan un post o cuando me mencionan en una nota interna. Entonces, yo puedo definir justo dónde quiero recibir esta notificación, si la quiero recibir a través de la suite o a través de correo electrónico o en ambas, a través de ambos canales. ¿Vale? ¿Qué significa en producto? Significa que la notificación me va a aparecer como un numerito en rojo justamente del lado derecho de mi avatar. Ok, entonces esta parte es la número 1 de setup. Parte número 2 y súper importante. Tema de perfiles. Recordemos que en la pestañita de perfiles, perdónenme, en la pestaña de perfiles tenemos tanto los perfiles propios, aquí los podemos ver como owned, o los perfiles públicos. Dentro de los perfiles propios son aquellos en donde nosotros podemos llevar a cabo la parte del manejo de las comunidades. ¿Y cómo podemos lograr el manejo de las comunidades a través de Amplify? Recordemos que hay que asegurarnos de que además de subir el perfil dentro de nuestra suite, hay que asegurarnos de que estén conectados. Y para la parte de Community Management es importantísimo que, bueno, le voy a dar clic aquí a alguno, es importante que la conexión que tengamos sean dos. Número 1, la que dice Publishing y número 2, la que dice Community Management dentro de la sección que dice Connections o conexiones. ¿Vale? Estas dos diferentes conexiones, número 1, nos van a permitir responder, reaccionar o comentar justamente hacia algún comentario o algún mensaje. Y la parte de Community Management, al momento de activar este botoncito, pues nos va a permitir el manejo justamente de los comentarios, de los mensajes directos o incluso trasladar toda esa conversación o todas esas actividades a través de un dashboard. Entonces, súper importante y paso adicional en Setup, la conexión de nuestros perfiles, asegurarnos de que nuestros perfiles estén correctamente conectados. Parte número 3. Dentro de nuestros perfiles, una vez que ya los tenemos conectados con Community Management, hay que asegurarnos de que configuremos nuestras Business Hours. Recordemos que las Business Hours las tenemos que gestionar también por perfil, indicar cuáles son los días de la semana y los horarios en los que nosotros vamos a estar activamente respondiendo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros obtengamos la métrica de promedio de tiempo de respuesta, sea mucho más acertada o precisa, considerando justo los días y los horarios en los que nosotros estábamos respondiendo o estábamos activamente respondiendo, ¿no? De lo contrario, si llegara un mensaje fuera de estos días o fuera de estos horarios, pues no se consideraría en el promedio de tiempo de respuesta, nuevamente para que sea mucho más preciso, ¿vale? Entonces, súper importante las conexiones de los perfiles y las business hours por cada uno de los perfiles a los que ustedes están enfocados en responder. Y por último, la parte de answer templates. Recordemos que si queremos agilizar la respuesta dentro de community, aquí tenemos para la opción de crear answer templates. Las answer templates, recordemos que son estos machotes de respuesta que nosotros podemos crear para que agilicemos justamente el responding dentro de community.
si hay una queja, si hay una pregunta frecuente, nosotros nada más hay que darle clic en crear un nuevo answer template, asignarle un nombre, el texto con el que queremos responder esa pregunta o esa queja o direccionar justamente al usuario. La escribimos aquí. Agregamos un pequeño shortcode para poder ubicarla mucho más fácil y listo, le damos clic en crear para verlo enlistado justamente aquí, ¿vale? Entonces, notifications, la parte de perfiles, tanto conexiones como business hours y answer templates. Ahora, ya que tenemos toda esta configuración realizada, podemos navegar hacia Community. En nuestro módulo de Community, recordemos que se divide en 3 partes. Están todos nuestros feeds, está la parte central donde estamos recibiendo los diferentes mensajes de acuerdo al feed en donde estemos localizados, que por ejemplo aquí yo estaba llegando al de All Incoming, que es donde llegan todos los mensajes de todos los perfiles que yo tengo conectados. Y del lado derecho tengo todos los filtros que me ayudan justamente a filtrar los diferentes mensajes que aparecen en la parte central. Ahora, si yo quiero crear un feed totalmente customizable, yo puedo seleccionar los filtros que necesite para crear estos feeds globales o personalizados. Entonces, yo quiero ver, por ejemplo, todos los mensajes que vienen de Facebook, Instagram y Twitter y que tienen el sentimiento tanto positivo como negativo, que son tanto comentarios como comentarios en anuncios como mensajes directos y que tienen alguna etiqueta de contenido, puede ser. Entonces, esto, para crear mi feed personalizado, ya nada más tengo que darle clic en la parte inferior que dice Save as Feed, asignarle el nombre que podría ser Facebook, Instagram y Twitter, que son tanto comentarios orgánicos, pagados y mensajes directos como para ubicarlo. Y listo, le doy clic en guardar para que se guarde justo del lado izquierdo, que serían todos mis global feeds. Aquí yo incluso puedo ir viendo cuáles son los filtros que estuve utilizando para cada uno de estos diferentes feeds y que me permiten justo hacer mucho más fácil mi día a día, evitando que cada día o diariamente pues esté haciendo el uso de los filtros, ¿vale? Si de todas maneras los quiero utilizar, no pasa. Ok, entonces ya que he creado mis feeds basándome en los diferentes filtros que tengo acá, ya puedo enfocarme solamente en los mensajes que yo necesito enfocarme. Recordemos que por mensaje vamos a ver diferente información, desde el nombre del usuario, el horario, el tipo de mensaje, y en la parte inferior están todas las acciones que, por ejemplo, es responder, donde yo puedo responder con un emoji o puedo responder justo con mi answer template que yo haya creado. Por ejemplo, si aquí están preguntando temas de horario de apertura, pues aquí yo le puedo seleccionar mi answer template para después personalizarlo un poco, agregarle un poquito más para que no se vea como robotizado, ¿no? Agregarle un poquito más de información y listo, le damos clic en responder. Adicional a esto, recuerden que algunos de ustedes seguramente tienen el sentimiento automático. El sentimiento automático asigna de forma automática un sentimiento a cada uno de los mensajes basándose en palabras clave que detecten el mensaje o incluso en los emojis que se están utilizando. Pero recuerden que el sentimiento siempre se puede ajustar en caso de que sea necesario. Entonces, si yo detecto que no es un positivo, esto es neutral o esto es negativo, lo puedo hacer. También, una vez que empiece a gestionar todos los mensajes, puedo asignarles un estatus. Puedo decir si este mensaje ya está listo, si este mensaje está todavía en proceso o si no vamos a aplicar ninguna acción en este mensaje. Adicional, podemos asignarles etiquetas. Recordemos que las etiquetas nos ayudan a clasificar los mensajes y esto también, cuando se trata incluso de alguna crisis, es importante empezarlas a identificar, por ejemplo, crisis sobre, no sé, sobre la calidad de un producto, crisis sobre la atención del servicio, crisis sobre un malentendido.
ahorita lo vamos a ver incluso un poquito más a detalle, pero es importante empezar a clasificar los mensajes, sobre todo para identificar de qué se tratan y que eso después lo podamos trasladar hacia un dashboard, ¿vale? E incluso ese tipo de asignaciones de etiquetas después lo podemos utilizar también como filtro, porque aquí tenemos también las etiquetas de contenido para utilizarse como filtro. Está la opción de asignar post, que justo de acuerdo a las notificaciones que nosotros hayamos configurado, yo voy a recibir una notificación ya sea dentro de la suite o por correo electrónico si se me asigna este post. O si incluso me agregan una nota interna arrobándome para que yo la pueda leer, ¿vale? Entonces, esto aquí es nuestra área de trabajo y seguramente, insisto, ya habrá algunas personas que estén muy familiarizadas o que formen parte de su día a día, esta parte de community, que es justo donde nosotros estamos gestionando nuestros mensajes. Bien. ¿Dónde podemos ver la información de todas estas actividades que yo estoy haciendo a través de Community? Eso lo voy a ver dentro de la sección de Dashboard. Y recordemos que para crear un reporte de Community, podemos utilizar ya los templates que están de forma predeterminada dentro de Amplify. Para poder acceder a un template, recordemos que nada más tenemos que darle clic en agregar un dashboard y seleccionar el template que queramos. Aquí ya hay algunos templates que son relacionados a community, como este de etiquetas y sentimiento o este de team performance. Entonces, si yo le doy clic al primero, recordemos que lo que tenemos que hacer, el primer paso, es asignarle la fuente de información. ¿De qué perfiles o etiquetas de contenido o etiquetas de perfil se va a alimentar nuestro template y cada uno de los widgets? Recordemos que los widgets son cada uno de estos como tarjetones que estamos viendo y que al momento de nosotros seleccionar alguno de estos perfiles, yo por ejemplo quiero todos estos de Volantis, que es nuestra marca como de ejemplo interna aquí en Amplify, ya que selecciono mi fuente de información y elijo también el rango de tiempo, ya le doy clic finalmente a crear dashboard y se va a ver justamente con mi template. Aquí yo puedo ver cuántos mensajes se han marcado o se les ha asignado un estatus, cuántos todavía están pendientes de que se les asigne un estatus, cuántos mensajes no han sido respondidos, cuál es la media de respuesta considerando las business hours y considerando también las 24 horas. Si se fijan, entre una y otra hay una diferencia considerable, porque esta está considerando las 24 horas del día. Por ende, justo vamos a tardar mucho más tiempo si en realidad no se están considerando las business hours y si solamente estamos tomando como medición las 24 horas del día. Aquí podemos ver la evolución en el tiempo de en qué momento hemos disminuido nuestro tiempo de respuesta, en qué momento ha aumentado y cómo empezar a identificar justo el por qué para tener mejores prácticas, ¿no? La evolución de los mensajes entrantes, los mensajes entrantes por perfil, el performance por cada uno de los usuarios y el tiempo de respuesta por tipo de etiqueta que estamos utilizando. Podemos utilizar o podemos utilizar el otro template para empezar a obtener información sobre community, o si yo le quiero agregar más widgets al dashboard que yo ya tengo, solamente tenemos que darle clic aquí en agregar widget, y recuerden que hay gran cantidad de widgets y los que están enfocados 100% a community son los que vemos justo aquí. ¿Vale? Aquí tenemos el de incoming messages, el de etiquetas por contenido, el de mensajes enviados, el de mensajes directos, el tiempo de respuesta, el performance de los agentes. Entonces, yo ya que selecciono mi widget y agrego mi fuente de información, se va a ir sumando poco a poco hacia mi dashboard, ¿vale? Conforme yo lo esté creando. Ahorita no me estoy metiendo tan a detalle como en el click by click, porque ahorita es un pequeño repaso y nos queremos enfocar justo en lo siguiente, que es la parte de crisis, ¿vale? Aquí nada más era justo revisar la parte de setup,
que es lo que estamos viendo a través de listening, ¿no? Toda la parte de notificaciones, perfiles y answer templates, ¿vale? Filtros y uso, eso lo vimos justo en nuestro módulo de community, que es nuestra área de trabajo, cómo podemos utilizar los filtros, cómo a través de los filtros podemos crear feeds personalizados y todas las actividades que podemos hacer por cada uno de los mensajes. Y finalmente, la medición en dashboard. Todas estas actividades, cómo las podemos traducir hacia un reporte. Aquí nos podemos ir directamente a nuestro módulo de dashboard para crear diferentes reportes relacionados, en este caso, hacia el tema de community. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí, equipo. Ayúdenme a reaccionar con un emoji o con un pulgarcito hacia arriba, con un corazón o como ustedes, como ustedes gusten, de que todo va en orden, de que todo va perfecto, ¿ok? Súper, ya estoy viendo sus emojis. Buenísimo. Entonces, vamos ahora a aterrizar a este tema que se pone más interesante todavía sobre el manejo de las redes sociales o el community management en épocas de crisis. Para empezar, ¿qué es una crisis? Sabemos que las crisis sobre todo se distinguen porque, uno, son situaciones que son inesperadas, que tienen una connotación negativa y que afectan, obviamente, la percepción y la reputación de la marca a la que se hace referencia, ¿no? Ahora, con el poder de las redes sociales, un gran pues, detonador de las crisis es que el poder de la viralización es mucho más fuerte a través de redes sociales y en un par de minutos, de horas, pues podemos ver desencadenada una crisis con un volumen de conversación bastante alto. Ejemplos de crisis, bueno, sobre todo cuando hay temas de controversia, cuando hay quejas, cuando hay malentendidos, cuando hay comentarios inapropiados o cuando hay tal vez una falta de información. Sin embargo, a pesar de las crisis, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo convertir una crisis y un poco rescatando lo que veíamos hace un momento de Doritos, cómo convertimos incluso una crisis o algo que se detona de forma negativa y lo convertimos hacia algo positivo. Creo que una marca que se ganó esto fue justo Casio. Todos recordamos este lanzamiento de la canción de Shakira y la famosa frase de que te salpique, ¿no? Y que decía, cambiaste un Rolex por un Casio, ¿no? Y el del Twingo. Entonces, recordemos que se desató un volumen de conversación enorme a partir de esta canción y las marcas pues también se empezaron a sumar. La que creo que la hizo también de una forma muy inteligente fue Casio, porque incluso pues tuvo diferentes como acciones que incluso ni siquiera ellos estaban como involucrados, porque creo que lo supieron manejar muy bien y esperaron el timing correcto para ahora sí hacer una publicación, porque incluso empezaron a salir como perfiles falsos a través de Twitter, donde supuestamente estaban haciendo como un comunicado oficial cuando ni siquiera era oficial. Dejaron que empezaron a medir justamente el impacto y finalmente lo que sacaron fue esta publicación de Nos encanta que esto nos salpique, que tuvo pues muchas reacciones, tuvo mucho de qué hablar. La gente ya era Team Casio, Team Rolex. Entonces, este tipo de ejemplos justo pues, nos dan un poco de idea de cómo le podemos dar justamente la vuelta hacia este tipo de crisis. Ahora, cuando estamos en una crisis, bueno, aquí, ojo, como decíamos, el monitoreo constante, como en el caso de Casio, y la agilidad en la respuesta serán la clave en el manejo de la crisis. Ellos, sobre todo, hicieron un monitoreo constante
y esperaron un poco hacia ya dar una respuesta y empezar a interactuar justamente con los usuarios, porque pues, obviamente cuando te está, cuando te está dedicando una canción Shakira, pues es medio complicado, ¿no? Reaccionar y de repente tú no te lo esperabas y ya eres trending topic en todas las redes sociales. Entonces sí, el monitoreo constante y sobre todo la agilidad en la respuesta o por lo menos empezar a agilizar el plan de respuesta. Ok. Ahora, ¿cuáles son las fases en una crisis de redes sociales? Bien, primero, el análisis de la crisis, ¿no? Empezar a identificar el volumen de la conversación y de las interacciones. De repente, oye, pues nos llegó de repente una persona y nos dijo que ya somos tendencia, por decir el caso de Casio o de Rolex o de Twingo. Seguramente el volumen de la conversación pues se dieron cuenta de que era bastante alta. Empezar a identificar las posibles causas. En este caso, pues era muy evidente que era a partir de la canción de Shakira, pero imaginemos también que es el caso de, nuevamente, temas de calidad en los productos, temas de atención, temas de malentendidos, etc. Entonces, empezar a identificar la posible causa o este pain point de los usuarios para poder atacarlo de una forma mucho más fácil. Porque si nada más nos enfocamos en que hay un gran volumen de la conversación y no empezamos a leer, no nos empezamos a empapar justamente sobre de qué va o cuáles son los posibles detonadores de esto, pues no lo podemos atacar. Y sobre todo, cómo identificar una crisis cuando incluso ya no nada más son usuarios los que están hablando sobre el tema, incluso una crisis ya de repente cuando vemos que está siendo cubierto por medios o está siendo cubierto por ciertos influencers, pues también es nuevamente un detonante o una alerta de que hay que poner atención en lo que se está hablando. Paso número 2, toma de decisiones. En esta parte de toma de decisiones, sobre todo es cuando ya identificamos estas posibles causas, ya vimos de qué se trata. Ahora, ¿vale la pena hacer una respuesta oficial de la marca? Sí, no. Hay algunas que sí lo hacen, hay otras que no lo hacen. Depende justamente de la estrategia que se necesite hacer. Y esto obviamente también involucra muchos equipos. Hay equipos que incluso tienen equipos enfocados en relaciones públicas, que pueden ayudar justamente a bajar como este tipo de mensaje un poco más oficial. Hay otros que las decisiones solamente los toma el equipo, por ejemplo, de redes sociales o involucran a más departamentos dependiendo del alcance justamente del problema. Entonces, justo empezar a identificar si vale la pena o no hacer una respuesta oficial de la marca. Empezar a dar respuesta también a ciertos usuarios de forma individual, justo priorizando los casos a atender y viendo si hay algunos casos que son prioridad. Por ejemplo, si vemos que hay algunos influencers que son los que detonaron la conversación, es importante priorizarlos, empezar a identificarlos también. Y una recomendación, cuando hay una gran cantidad de mensajes que nos están llegando, pues la recomendación aquí es no alimentar a los trolls, porque los trolls son aquellos usuarios que digamos lo que digamos, pues siempre van a querer mantener como esa llama encendida y la conversación seguirá siendo negativa. Entonces, tratemos de identificarlos y al momento de identificarlos, de no alimentarlos. Tenemos incluso casos de algunos clientes que ya tienen identificados los nombres de los usuarios, de sus constantes como detractores y sus constantes trolls, que se despiertan todos los días como para decirle algo mal a la marca. Entonces es importante también incluso que como equipo y el equipo de Community Management los identifique para que no los sigan alimentando. Ojo, también es importante identificar cuáles son los usuarios que constantemente están hablando también cosas positivas, porque eso también nos ayuda a darle la vuelta a la conversación
y sobre todo tenerlos mucho más cerca cuando se detonan justo este tipo eh, de crisis. Y por último, la tercera fase, estas primeras dos estamos en el rush. Ahorita lo estamos diciendo de una forma como muy fría, pero en el rush, pues hay mucha información, se están tomando decisiones por minuto, no hay claridad. Entonces, la recomendación también es no dejar pasar la fase 3, que es el seguimiento, porque ya que pasó la crisis, muy pocos equipos se dan el tiempo de, uno, de seguir monitoreando ya hasta que se terminó. Dos, concentrar el feedback y los aprendizajes, porque insisto, ya cuando pasa el rush como que ya pasamos a lo que sigue, ¿no? De repente nuestro mismo rush nos come un poco. Por ejemplo, aquí nos cuenta Lilian, de nos han tocado videos en TikTok con quejas de nuestras marcas por la naturaleza del trabajo. ¿Hasta qué punto las podemos considerar viral y crisis? Nuevamente, ahorita te voy a decir, Lilian, de cómo identificar cuando un volumen de conversación aumenta y cuándo podrían considerarlo como ciertas crisis, porque dependiendo del volumen. Hay marcas, hay equipos que están acostumbrados a un volumen muy grande de conversación diaria o semanal. Entonces, ya cuando aumenta al doble, al triple, este tipo de volumen es cuando detectan justamente que hay alguna crisis. Hay marcas que también el volumen de conversación es muy bajito, pero incluso cuando se detecta que han incrementado 2, 3, 4, 5, 10 mensajes sobre esto, es importante también ponerle foco. Ahora, incluso podríamos ponerle como banderas a las crisis. Esta es una crisis mediana, baja, alta, dependiendo también de el tono de la conversación, de los problemas o las posibles causas de la conversación, justo para identificar si esto lo llevamos a un segundo paso o no. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque de repente justo nos cuesta trabajo identificar, a esto sí le doy seguimiento, a esto lo tengo que tomar como una crisis o no. Esto sobre todo cuando ya estamos muy familiarizados con este volumen constante que tenemos dentro de la conversación, ¿vale? Que nos permita ya tener o planificar siguientes pasos de acción, ¿vale? Muy bien. Pero muchas gracias por tu pregunta, Lilian. Si quieren hacer más comentarios, adelante. Recuerden que el chat está totalmente abierto y justo se trata de esto, em, de empezar a hacerlo bilateral, ¿no? Que no nada más sea yo aquí como un monólogo. Ok, entonces nos quedamos en la concentración de feedback, que de repente los equipos no se dan ese espacio de, ya que bajó todo, ahora sí concentrar los aprendizajes y sobre todo incorporar mejoras, porque no vale la pena después de haber pasado de una crisis muy fuerte, no obtener ese feedback y no empezar a incorporar mejoras o justo esto. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tengo que hacer? ¿Si lo tengo que considerar, si lo tengo que considerar crisis o no? Y si lo considero crisis, ¿hacia qué equipos me tengo que dirigir para que estén alerta, para obtener también su feedback y para que podamos tener una respuesta de lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, muy importante. Y aquí tengo un ejemplo. Yo antes estaba inmersa en la industria del cine y me gusta mucho este ejemplo porque supieron escuchar a los usuarios. No sé si recuerdan, fue hace unos años, se liberó el tráiler de la película de Sonic y utilizaron los animadores de la película, el primer, como, pues sí, la primera propuesta o el personaje con el que iban a salir se veía así. Seguramente algunos de ustedes están familiarizados con el videojuego de Sonic. Entonces, los que eran súper apasionados del videojuego, que es muy popular, pues les llovió muchísimas críticas sobre que ese no era el personaje, que así no se veía el personaje y que estaba horrible el personaje. Entonces, fue una lluvia de críticas desde el minuto 1 de que se lanzó el tráiler, fue tendencia,
fue un sentimiento y estaba muy claro justo cuál era la causa. Era de que la audiencia no estaba feliz con que el personaje se viera así y que no era, no se veía como el personaje del videojuego, que no se veía real. Entonces, retrasaron el lanzamiento de la película y los animadores de la película se dieron a la tarea de darle la vuelta y justamente construirlo nuevamente de cero para darle pues este look and feel mucho más ad hoc al personaje. Y ahora sí, pues la gente estaba mucho más feliz y sobre todo de que había sido escuchada. Entonces, a ese nivel, a ese nivel podemos llegar justamente de retractarnos y de no pasa nada, sobre todo ver si hace sentido y ver este feedback que estamos recibiendo que a veces no es sencillo porque no es nada fácil. Imagínense todo el trabajo, en este caso de una película, del desarrollo de los animadores y ver que pues están recibiendo pedradas de los usuarios, no es fácil, no es nada sencillo y requiere mucha, de repente, humildad el decir, pues sí, lo vamos a volver a hacer, retrasamos esto y vamos a volver a hacerlo y a empezar a recibir mejores críticas. Entonces, insisto, no es fácil, em, tiene que haber mucha conversación y tiene que haber también decisiones también a alto nivel para llegar a este tipo de cosas. Pero justo sí se puede y se le puede dar la vuelta. Entonces, nuevamente, más ejemplos para seguir sumando y seguir viendo qué se ha hecho en otros lados, ¿no? Y a diferentes niveles. Ahorita veíamos el caso muy chiquitito de Doritos, que es solamente un usuario, al caso, por ejemplo, de Casio o al caso, por ejemplo, de la película de Sonic, que impactaron pues a muchas personas, ¿no? El nivel va variando. Ahora, Amplify y el manejo de crisis. Ya vimos justo cómo podemos monitorear, ¿no? Que esto es el día a día de nuestro equipo de community. El monitoreo social, ¿no? Que es justo cuando estamos respondiendo hacia nuestros usuarios. Ahora, ¿cómo podemos detectar las crisis? Amplify tiene algo que se llama Spike Alerts y que se llama Listening, ¿vale? Y que lo podemos hacer de manera conjunta o lo podemos ligar hacia el monitoreo de social, ¿vale? Ahorita en un momento lo vamos a ver, no se preocupen. Y en tercer lugar, ya que hemos detectado la crisis que sigue, hay que monitorearlo, hay que darle seguimiento, hay que ver si ese pico alto en el volumen de la conversación está bajando o se mantiene, y eso también lo podemos hacer a través de Amplify. Podemos crear dashboard, podemos crear respuestas a través de community con answer template para agilizarlo, porque recordemos que esto es una carrera contra el tiempo y que los answer templates que veíamos hace un momento nos ayudan a agilizar la respuesta o a dirigir a los usuarios. ¿Sabes qué? Nos están llegando un buen de quejas sobre este tema. Hay que crear un answer template rapidísimo para contestarles rápido y que todos esos mensajes nos lleguen por mensaje directo para darle seguimiento a esas quejas. Puede ser, ¿no? Es una opción y que esto nos ayude a agilizarlo, porque nuevamente si tenemos un volumen alto de comentarios, pues es más difícil de manejar, ¿no? Y también, obviamente, crear este dashboard. Entonces, esto, por último, súper importante que entre los equipos haya mucha conversación, ¿vale? Porque de repente, no, pues es que nosotros tenemos un equipo de community, ellos son los que llevan el manejo del monitoreo y del manejo de las comunidades, y luego es otro equipo totalmente distinto el que lleva a cabo o el que incluso tiene configuradas las Spike Alerts, y es otro equipo el que lleva la parte de análisis. De repente está así y está bien, porque son diferentes estructuras, pero por eso la clave aquí es que todos estén en constante comunicación y que estén de cierta forma conectados cuando sucede este tipo de crisis, para que desde la persona que contesta hasta la persona que toma la decisión de cambiar y de retrasar la película para hacer de nueva cuenta el personaje,
estén constantemente en comunicación cuando hay una crisis. Y eso también lo podemos hacer a través de, o este monitoreo constante lo podemos hacer a través de Emplio, ¿vale? Entonces, ya vimos la parte de el monitoreo de los mensajes. Ahora vamos a irnos a la parte de la detección y el monitoreo de la crisis. Detección de crisis. Platicábamos de las Spike Alerts. Ok, para aquellos que no estén familiarizados con la parte de listening, vamos a irnos directamente hacia, perdón, voy a utilizar otra suite. Tenemos también interna. Ok, voy a dirigirme al módulo de settings en la sección de listening. Ok. En la parte de listening, para los que no estén familiarizados, listening nos permite crear consultas a través de, o crear como ciertas reglas de consulta, justamente, donde nosotros decimos cada vez que encuentres alguna de estas palabras, por favor, notifícame o empieza a adquirir estas menciones. Por ejemplo, para el caso de que veíamos de Shakira, por ejemplo, creamos esta consulta de listening o esta query de listening, se les llama query de listening, para obtener las menciones de todos los usuarios que estaban hablando sobre este tema. E incluimos palabras, por ejemplo, como Ferrari, Shakira, Shaki, una loba como yo, Bizarrap, igualita que tú, mujeres facturan, Clara Chía, mujeres ya no lloran, sesión 53, a ti te quede grande, piqué, obviamente salpique, entonces, todas estas palabras, sobre todo si estaban relacionadas o estaban ligadas con la palabra Shakira, empezaban a extraer justamente este tipo de menciones. Para eso nos sirve listening. ¿Para qué nos sirve cuando estamos relacionándolo a una marca? Por ejemplo, regresamos a esta parte de Netflix. Oye, yo quiero obtener menciones e identificar justamente cuando me nombran a mí como marca, a qué se refieren generalmente. Bueno, en este caso creamos una query que se llama, que es Netflix, donde si utilizaban cualquiera de estas variaciones de Netflix, como Netflix Lat, Netflix Latinoamérica, Netflix MX, nosotros empezar a obtener esas menciones para ver de qué hablaban generalmente los usuarios. Entonces, cuando ustedes crean estas queries y empiezan a obtener las menciones, número 1, estas menciones las podemos revisar dentro de nuestro módulo de content, ¿vale? Para nosotros ver justo quiénes son los que están hablando de Shakira, quiénes son los que están hablando de Netflix, e incluso en nuestro módulo de community, del lado derecho, nosotros tenemos dentro de nuestros filtros esta opción que dice Listening Queries. Yo quiero ver todas las menciones de la query de listening para que nosotros también podamos responder a esas menciones, ¿vale? Esto es muy diferente a solamente conectar los perfiles, porque a diferencia de solamente aplicar la parte de community, en listening nosotros podemos obtener menciones ya sean que nos estén arrobando o no, o incluso solamente que estén utilizando el nombre de nuestra marca o a la marca que estamos relacionados para empezar a obtener justamente esas menciones independientemente de que sucedan en nuestros perfiles o fuera de ellos. Es por eso que el listening ayuda a ampliar, a amplificar pues este manejo de comunidades, donde no nada más estamos conviviendo e interactuando con nuestros usuarios dentro de nuestros perfiles, sino fuera también de ellos, ¿vale? Y también tenemos justo este filtro dentro de Community que se llama Spike Alerts, ¿vale? Las Spike Alerts se configuran a partir de las queries que nosotros hayamos creado o de las query sets. Los query sets nos ayudan a clasificar en un solo query diferentes queries individuales. Por ejemplo, aquí tenemos una query que se llama streaming, que tiene todas las queries individuales de Disney, Netflix, Paramount, HBO Max.
Tenemos una query que también se llama Super e Hipermarkets, donde está Bodega Aurrerá, donde está Chedraui, donde está Costco y donde justo se obtienen menciones de estas diferentes marcas. Ahora, las Spike Alerts se alimentan de las queries o de las query sets. Entonces, nosotros tenemos creada esta Spike Alert, por ejemplo, que dice de caducidad de alimentos o calidad de los alimentos, donde nosotros lo que hicimos fue seleccionar como fuente de información el query set de Super e Hipermarkets, donde recordemos que estaba Bodega Aurrerá, estaba Chedraui, estaba Costco, y que en cada una de esas queries individuales pues están obteniendo menciones de esas marcas. Entonces nosotros lo que hicimos fue seleccionar ese query set como fuente de información y agregar filtros de palabras clave para que se nos notifique cuando aumente el volumen de la conversación de estas palabras clave. Por ejemplo, a nosotros no nos interesa recibir menciones generales de Bodega Aurrerá, a nosotros nos interesa que cuando mencionen a Bodega Aurrerá y tengan la palabra o cualquiera de estas palabras como podrido, putrefacto, caduco, hongo, mal estado, insalubre, echado a perder. Cuando se identifiquen alguna de estas palabras dentro de las conversaciones de Bodega Aurrerá, de Chedraui o de Costco, que se nos notifique. O cuando hay un aumento o cuando hay un pico en la conversación, que se nos notifique. En este caso, la Spike Alert que nosotros creamos fue considerando todos los sentimientos y la sensibilidad, que, ojo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero la sensibilidad es en qué momento se detona esta alerta, ¿vale? En este caso, nosotros seleccionamos todas las menciones y dependiendo de lo delicado que sea la conversación, ustedes pueden definir si la sensibilidad es justo considerando todas las menciones, como nosotros tenemos cada vez que considerando una mención de Bodega Aurrerá, de Costco, de Chedraui, se agregue alguna palabra que alguna de estas palabras nos va a llegar una notificación, ¿vale? Hay diferentes tipos de sensibilidad, que justo es lo que vamos a ver, pero en este caso está creada de la siguiente forma. Entonces nosotros recibimos una notificación cada vez que llega una mención de este query set y que tiene estas menciones a alguna de estas palabras. En el caso de ustedes podrían crear incluso Spike Alerts solamente eligiendo la query, por ejemplo, podría ser la query de Netflix, y con keywords especiales, por ejemplo, hablando de precios, ¿no? Ahora que tuvo de repente un tema con los precios o con el aumento de los precios, quiero que se me notifique si hay un aumento considerable en la conversación. O incluso este paso del keyword filter, del filtro de las palabras clave, es totalmente opcional. Ustedes podrían dejar como fuente de información su query de la marca sin agregar esto y definir justamente en qué momento quieren que se les notifique que hay un aumento en el volumen de la conversación, sin definir alguna keyword en particular. Yo quiero que en caso que aumente la conversación considerando cualquiera de las variaciones de la palabra de la marca, quiero que se me notifique. ¿Va? A ver, estoy leyendo sus comentarios. He utilizado otras herramientas y cuando utilizas muchas keywords generales, te aumenta el volumen y te da una lectura errónea. Incluso te cobran más. ¿Cómo evitan que eso suceda? Ok, en este caso hay que diferenciar entre las Spike Alerts y lo que son las menciones. Recordemos que en queries, o sea, en listening, el paquete que ustedes van a obtener, las menciones que van a obtener son finitas, de acuerdo al plan que ustedes tengan. Nosotros, justo para evitar que sobrepase la cantidad de menciones que se obtienen, justo dentro de la sección de listening, aquí van a poder ir viendo la cantidad de menciones que llevan consumidas
y la cantidad de menciones que todavía tienen disponibles. Y una cosa interesante dentro de las queries es que puedes ponerles un tope. Al final que hayas creado tu query, tú puedes regularlas y decir, ¿sabes qué? Esta query solamente quiero que me lleguen tanta cantidad de menciones. Y de esta forma nos aseguramos de que no sobrepasen justamente el límite de sus menciones que tienen contratado. Entonces, esa podría ser una opción. Y estoy leyendo la pregunta de Fernando, que dice, ¿podrías repetir la diferencia entre el query y el query set? Claro que sí. La query es donde nosotros vamos a configurar la consulta de nuestro listening. Y nuestra query individual es donde nosotros, bajo ciertas reglas, decimos, quiero obtener este tipo de menciones. Quiero obtener menciones que tengan cualquiera de estas palabras clave, que estén basadas en cualquiera de estos filtros, considerando estos filtros o estas fuentes de información, estas redes sociales, y que tenga este nombre y que lleve de tal a tal fecha, ¿no? La query es el conjunto de reglas y el conjunto de palabras clave para nosotros obtener cierto tipo de menciones. Y el query set es el conjunto de queries, sino, sobre todo, velo como como carpetas. Los query sets te van a ayudar justamente como a encarpetar y a categorizarlos o a ordenarlos de mejor manera tus queries individuales. Por ejemplo, nosotros que teníamos queries individuales de diferentes marcas de streaming, como Netflix, Disney, Primetime, nosotros creamos un query set de streaming. O las queries que hicimos individuales de la marca de Bodega Aurrerá, de Chedraui, creamos un query set de supermarkets. Entonces, esa es la diferencia. Que el query set te ayuda sobre todo a concentrar y a organizar tus queries individuales. Pero la query individual es donde va a estar todas las reglas de tu query. ¿Vale? Espero que haya sido un poco más claro. Ok, entonces, súper. Ya para finalizar, equipo, de cómo podemos ir detectando y cómo podemos ir monitoreando nuestras Spike Alerts. Bueno, nosotros para crear un Spike Alert le damos clic en la parte superior que es Spike Alert. Le damos el nombre, que por ejemplo podría ser justamente calidad de alimentos. Asignamos nuestra fuente de información, que es el query set o puede ser una query. Aquí, por ejemplo, podría ser nuevamente el query set de supermercados, super e hipermarket. Recordemos que esta parte de los keywords filter es totalmente opcional. Entonces, aquí como es calidad de los alimentos, yo podría agregar, bueno, cada vez que se mencione la palabra alimentos o justo la palabra podrido, echado a perder, quiero que se me notifique. Siguiente. La sensibilidad, aquí es donde está la clave de, oye, ¿en qué momento lo considero crisis? Que era lo que me comentaba, si no mal recuerdo, Liliana. ¿En qué momento lo considero crisis? Aquí es donde tú podrías setear en qué momento quieres ser notificada, por lo menos para alertarte e ir ganándole justo tiempo al tiempo. La sensibilidad es en qué momento se va a detonar la alerta. Nosotros teníamos seleccionado el de abajo, que era todas las menciones. Cada vez que llegue una mención con la palabra podrido, echado a perder en las queries de supermercados, quiero que me llegue una notificación. Ok. La otra opción, la primera que vemos aquí es un Smart Detection, que esto es un algoritmo. Un algoritmo que detecta el volumen por hora de las conversaciones o de las menciones que estás obteniendo de cierta query, de la fuente de información que tú seleccionaste aquí, y te notifica dependiendo de lo que tú elijas aquí, si hay un incremento ligero, si hay un incremento alto o si hay un incremento extremo. ¿Vale? Entonces tú puedes definir, sabes que cuando me llegue una notificación, o quiero que me notifique cuando hay un incremento extremo, de acuerdo al algoritmo que tenemos nosotros, es ahí cuando yo ya lo voy a considerar crisis. Quiero alertarme un poco antes. Entonces, más bien, la recomendación podría ser cuando haya un incremento ligero o, ¿sabes qué? Quiero que se me notifique incluso mucho antes. Bueno, podríamos
dejar entonces la opción de cuando hay un ligero incremento en la conversación, dependiendo de en qué momento quiero ser notificado. Y la otra opción es yo manualmente elijo hasta qué cantidad de menciones quiero que se me notifique o hasta qué cantidad de menciones tiene que rebasarse para que se me notifique. Recordemos que hay un promedio de conversaciones o de menciones por hora. Yo quiero que se me notifique cuando rebase la décima o quiero que se me notifique cuando se rebase la 20ª mención que llegue. Este es un poco más manual. Mi recomendación es dejarlo con Smart Detection o dependiendo de la sensibilidad con All Mentions. ¿Vale? Y listo. Aquí vamos a definir cada cuándo quiero que se me notifique, si es cada hora en cuanto se ha detectado el spike o si es solamente una vez. Y aquí puedo agregar a más usuarios para que sean notificados. Usuarios obviamente que están como usuarios dentro de Amplify. Y dentro de esta opción también podemos seleccionar si quiero que esta notificación me llegue por correo electrónico o me llegue a través de mi suite, ¿vale? Que era justo lo que estábamos viendo y esto ya aplica nada más a ti, ¿ok? Entonces, ya que tenemos creada nuestra Spike Alert, la Spike Alert la podemos monitorear a través de Content. En la sección de listening, nosotros podemos utilizar como filtro en las opciones de búsqueda justo nuestras Spike Alerts. Yo quiero ver de las Spike Alerts que tengo de caducidad de alimentos, cuáles son los mensajes que me han llegado. Tal vez en los últimos 30 días no he tenido, pero de todo lo que va del año seguramente sí. Yo quiero empezar a ver justamente estos ejemplos. Ahorita nada más que termine de cargar. Y aquí yo ya podría ver justo cuáles son esas menciones que me han llegado que tienen la característica que yo agregué justo en mi Spike Alert, que es de este query set que tiene todo el sentimiento y que tienen ciertas keywords, ciertas keywords dentro de estas menciones o dentro de este query set. ¿Vale? Aquí siempre voy a ver como la descripción. Y aquí puedo ver justo de qué van estas menciones, puedo revisarlas, puedo ver incluso en qué momento he tenido cierto pico de menciones, en qué fecha fue, si hubo alguna keyword en particular que destacó y si quiero enfocarme en sobre cierto spike que se haya detectado, le doy clic aquí en Focus y aquí me va a marcar justo, fíjate que fue este día del 25 de enero a las 7, entre 6 y 9 de la mañana, bueno, entre las 7 y 8 de la mañana. Y estos son los resultados que tuvimos justamente de ese pico. Yo quiero aumentarlo, aquí lo podré aumentar, aquí podré revisar. Entonces, esta es una forma de estar monitoreando justo estas menciones. La otra, ¿cómo lo ligamos a Community? En Community puedo irme y utilizar justo como filtro la Spike Alert nuevamente de caducidad de alimentos. Voy a quitar esta. Para ver, no sé si en los últimos 90 días tenga. Creo que no. Creo que... déjame ver si utilizo otra. A ver si tengo, porque de repente como son ciertos spike que tengan ciertas calificaciones, ahorita no me están apareciendo, pero justo esas menciones, si fueron recientes, o por lo menos en los últimos 90 días, me estarían apareciendo aquí como filtro para yo poder contestarles, que ese sería justo el monitoreo y el seguimiento. ¿Cómo lo ligo a Community? No, Community no nada más se trata de menciones o esos mensajes que me llegan de forma directa, sino también de forma indirecta, utilizando tanto las queries de listening como nuestras Spike Alerts. Y si quiero crear reportes sobre el monitoreo, ya sea de mis queries o de mis Spike Alerts, puedo utilizar Analytics y en la parte de listening, seleccionar nuevamente mi Spike Alert o mi
o mi query para poder ver este tipo de reportes, donde yo puedo ver, por ejemplo, el de Crisis Management y empezar a detectar justo cuáles fueron esos picos de conversación o esos picos de la conversación, insisto, ya sea utilizando mi Spike Alert o utilizando una query o un query set para ver justo el volumen de la conversación y seguirlo monitoreando. Oye, ya pasó el pico, todavía se mantiene el pico de menciones, y ahora que, por ejemplo, aquí vemos que hubo un pico, y después bajó, ok, entonces ya nos podemos estar tranquilos. Después de todas las actividades que hicimos de community, después de la respuesta oficial de la marca, pues al parecer ha empezado a bajar justo esta conversación. Y aquí podemos ver en qué redes sociales fue que se tuvieron ese tipo de conversaciones. Recuerden que todo esto es cliqueable. Si yo quiero ver, por ejemplo, los que utilizaron este emoji, puedo seleccionarlo y me va a redirigir directamente al módulo de content con las menciones que tienen estos emojis. Aquí puedo ver el top de autores que estuvieron influyendo justo en este pico de menciones. Aquí podría también darle clic para ver puntualmente ese comentario. ¿Vale? Entonces aquí ya vemos justo todo lo que estábamos viendo de este lado, tanto el monitoreo, la detección de crisis, el monitoreo regular, que es dentro de community, la detección de crisis y el monitoreo y el seguimiento como tal de la crisis. ¿Vale? Entonces aquí lo importante es irlo conectando, es tener las spike alerts adecuadas, el tema de listening para que pueda complementar la parte de community y sobre todo pues tener muchísima comunicación entre los equipos. Bueno, ahorita ya lo vimos dentro de la suite. Y quiero aprovechar nada más, por último, Tim, comentarles que en Amplify Learning tenemos ya una certificación de community, entonces los invito sobre todo, o que inviten justo a sus equipos de community management para que puedan llevarla a cabo. ¿Dónde pueden encontrar esta certificación? En la parte inferior al momento de darle clic a su avatar, en Amplify Learning. En Amplify Learning van a encontrar un apartado que se llama Certifications. En esta parte de Certifications, justo hay varias certificaciones, incluso si quieren explorarlas, recuerden que son totalmente gratuitas. Justo aquí está la de Community Certification. Son preguntas basadas justo en temas de community. Pueden hacer el examen las veces que quieran y al final pues pueden compartir justo su certificación a través de redes sociales. Les agradezco mucho que me hayan regalado estos minutitos adicionales. Con esto damos por terminada la sesión. Espero que haya sido sobre todo de mucho valor, que hayan podido ver como desde otro enfoque la parte de community. Justo les iba a pedir que me regalaran un corazón, pulgar arriba, aplauso, o lo que ustedes quieran, justo para saber cómo se sintieron con la sesión. Espero que haya sido sobre todo provechosa, que haya valido la pena justo este espacio que nos regalaron. Y pues listo, recuerden que les vamos a seguir invitando a más webinars en lo que resta del año. Y nuevamente pues agradecerles toda su atención, equipo. Desearles que tengan un excelente, excelente día y mitad de semana. Cuídense mucho. Chao, chao.